Nuestro grupo está conformado por Melissa López, Sofía Pedraza y Julián Espinel. Y nuestro proyecto se llama BioVac. Entonces les vamos a mostrar un resumen de toda la parte teórica que se ha hecho y en cómo se ha pasado a un escalamiento a la industria. Bueno, como lo mencionó mi compañero, nosotros vamos a mostrarles el proceso de cómo ha sido el estudio pues, de nuestro biopolímero fabricado a partir de extracto de almidón dulce de yuca y que es reforzado con antioxidantes. Esto surgió, pues los plásticos de un solo uso han incrementado demasiado su uso y la capacidad de controlar su depósito y degradación es cada vez más difícil. Entonces, pues esto lo hicimos con el fin de ofrecer bolsas o papel plástico envolvente apto para alimentos con el fin de que sea ligeramente elástico en sus propiedades mecánicas y que tenga propiedades como antioxidantes y antimicrobianas para una buena conserva del alimento que tenga en su casa. Bueno, primero queremos hacer como una pequeña introducción teórica a lo que vamos a estar tratando. Tenemos la parte de bioplásticos, que es donde se clasifica el plástico que queremos llegar a producir, y dentro de estos tenemos los biobasados y los biodegradables. Los biobasados se diferencian ya que son hechos a partir de materias primas de origen renovable, como es el caso de nuestro proceso que busca generar el bioplástico a partir de almidón de yuca. En la tabla de la izquierda podemos ver una pequeña clasificación de cuáles son los bioplásticos que podemos llegar a manejar y si estos son biobasados o biodegradables. Bueno, en cuanto a nuestra materia prima principal, que es el almidón, vamos a ponernos en contexto un poco de dónde se obtiene. Entonces, se va a obtener de la yuca. Entonces, la yuca es un arbusto bien conocido en Colombia. En sus raíces es donde se obtiene el almidón. Entonces, puede ser clasificado como agrio o dulce. El agrio presenta un proceso de fermentación, el cual también puede ser una materia prima para un biopolímero, pero nosotros escogimos hacerlo con almidón dulce, que no presenta este proceso de fermentación, sino que para realizar el biopolímero hay que hacer una gelatinización. Entonces aquí está la comparación entre los dos métodos. En un método, mediante una bacteria, se obtiene ácido láctico de la glucosa que conforma el almidón, y mediante la polimerización del almidón, y también se hace uso de temperatura y otros reactivos. Bueno, los antioxidantes son una materia prima muy importante pues para nuestro producto. Se busca con el fin de aumentar la capacidad de alimentos, pues se pueden usar actualmente fuentes naturales tales como la vitamina C o el más usado pues comercialmente, que es el BHA. Sin embargo, nosotros quisimos hacerlo con las algas, pues de acuerdo con el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras. En Colombia contamos con más de 619 especies de algas reportadas en las regiones oceánicas y costeras del Caribe, y pues realmente estas producen como un porcentaje de conservación mucho más amplio que lo que realmente hoy se utiliza. Y pues como para mayor enfoque o mayor, digamos, como profundización, en el informe pues se encuentra realmente pues cómo sucede esto y cómo actúan los antioxidantes. Para las materias primas que llegamos a utilizar para la fabricación de nuestro producto, vamos a encontrar principalmente el almidón de yuca, el agua y la glicerina, que la glicerina actúa como nuestro agente plastificante dentro del proceso. También podemos encontrar la parte de aditivos, que es donde ya vamos a encontrar el extracto de algas, que como tal serían compuestos fenólicos los que se buscan agregar, como se menciona anteriormente, diferentes suavizantes, colorantes, entre otros aditivos que ayudarán a mejorar las características de nuestro producto. Para la parte de residuos y pues productos, obtenemos como tal principalmente el plástico que se pensaba, y residuos más que todo encontramos que es el agua resultante del proceso de gelatinización,
suavizantes y pues diferentes compuestos volátiles que posteriormente se les hará el tratamiento. Bueno, ¿en qué se diferencia Biovac? Bueno, Biovac es un producto que está 100% biodegradable y 100% biobasado, además que busca solucionar una necesidad que realmente se presenta en todos los hogares, no solamente colombianos, que es conservar de una manera, digamos, natural y que no dañe el medio ambiente a partir de unas bolsas. Pues el uso de las bolsas es realmente importante, pero pues estamos tratando de disminuir su uso y a la vez pues conservando los alimentos de nuestra casa. Bueno, en cuanto al diagrama del proceso, este es el diagrama PFD que tenemos, que realizamos. Entonces, en la corriente inicial, el número 1, llega a un mezclador, a un tanque en el cual pasa un mezclador. En este mezclador se agregan los compuestos fenólicos, también se agrega agua que viene del tanque 2. Después pasamos al 5, a la entrada de otro tanque. Este tanque es donde se lleva a cabo el proceso de gelatinización. Se pasa por un intercambiador de calor, que el objetivo es enfriar la mezcla. De ahí una extrusora, la primera extrusora, y de ahí se lleva a un tanque separador donde se retiran los compuestos fenólicos, los compuestos volátiles. Se agrega otro tipo de compuestos que ayudan al plástico, a sus propiedades mecánicas. Pasa de nuevo a una extrusora y de ahí de esta extrusora se retira el agua que queda y el producto que obtenemos. Aquí se presentan la nomenclatura de los equipos del proceso y aquí se presentan las características de las corrientes. Bueno, con el fin de evaluar a Biovac mediante las normas ICONTEC, que son el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, a fin de lograr ventajas competitivas respecto al mercado tanto interno como externo y para pues lograr como una optimización económica y productiva en lo que sería nuestro producto. Entonces pues se evaluaron las normas respecto a las materias primas más importantes que tenemos, que son, como se puede ver ahí, el almidón, la glicerina, los compuestos fenólicos y ya. Entonces les voy a mostrar un poco acá. Aquí el almidón se define a partir de la norma ICONTEC número 6066, donde se hace referencia al almidón como un polisacárido, que es una reserva alimenticia pues bastante predominante tanto en humanos como en plantas. Realmente en humanos produce entre un 70 a 80% de las calorías que pues se consumen, y está compuesto por amilosa y amilopectina. En esta norma pues se dice que el almidón es aquel que pasa por un 99% por un tamiz número 100 ASTM, que son aproximadamente 150 micrómetros. Además de esto se presentan los requerimientos físico-químicos y microbiológicos para que pues pasen las pruebas y pueda utilizarse. En la glicerina también se define como un agente plastificante y está regulado por la norma NTC 1274 y es clasificado de acuerdo a dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. En el tipo 1, se presenta como un líquido homogéneo, viscoso y sin contenido de materias extrañas, y ese se subdivide en grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. En la parte derecha pues puedes observar los requerimientos físico-químicos para la glicerina tipo 1, pues porque es la que nosotros vamos a usar. Realmente buscamos un glicerol químicamente puro, pues que se va a tener en cuenta. Y para los compuestos fenólicos, la norma ICONTEC nos dice que la extracción de agentes antioxidantes, pues para nuestro producto Biovac, es por medio de compuestos fenólicos y determinación y caracterización por la norma ICONTEC 3800 de 2016, donde estos son determinados a partir de cromatografía líquida en HPLC. Y pues como se sabrá, pues es una técnica analítica que se usa bastante para la determinación de estos compuestos.
Ahora, en cuanto al rendimiento y conversión del proceso, vamos a encontrar que la fabricación del plástico biobag no involucra ninguna reacción química, por lo que se basa únicamente como en procesos en los cuales se cambia el estado en el cual se encuentra el almidón, pues se le agregan diferentes compuestos para realizar la gelatinización. En cuanto al rendimiento, pues nos basamos en diferentes patentes, las cuales reportan ciertos porcentajes en cuanto a el rendimiento que tuvo la materia prima, que es el almidón dentro de estos. Esta puede variar entre el 60 al 75%, pues ya dependiendo de los factores en cuanto a cuánta agua se utilice, cuánta glicerina se utilice, tomando en cuenta que es el factor que nos va a ayudar en la parte de la gelatinización, y se hace la suposición de que este tipo de procesos llegaría a una conversión total del 100% debido a que no involucra una reacción química. Más sin embargo, pues siempre existen ciertas pérdidas dentro del proceso que nos pueden llegar a variar este resultado. En cuanto a los requerimientos energéticos del procesos, necesitan energía eléctrica como fuente principal. Entonces, identificamos los siguientes. Para el mezclado de materias primas se utilizan motores que requieren energía eléctrica. Para energía térmica, para calentar las corrientes a la temperatura necesaria, que es alrededor de 60 grados centígrados. El proceso de extrusión requiere energía eléctrica, y los pasos en los que se añaden materias primas al proceso requieren bombas. También se requiere una bomba presurizadora para un tanque que está a 3 bar. Entonces, estos son como lo principal del energético. Teniendo en cuenta un flujo, o bueno, una producción de 50 kilogramos hora y una estimada de 8 horas de trabajo al día, es como los estimados de consumo de energía que se tuvieron. Bueno, y como en todo proceso se debe tener en cuenta los puntos críticos, regulacionales y manejos de la calidad. Como en Biovac es muy importante el proceso de gelatinización, de hecho pues es el fundamental para realizar todo este proceso, se debe tener en cuenta la temperatura, la velocidad de cizalla, la concentración y el tiempo. Como podrán ver en la parte derecha, hay alguna variación pues de los gránulos, del hinchamiento de los gránulos, de acuerdo al cambio morfológico que estos tienen, pues de acuerdo a las temperaturas. Entonces, como pueden observar, a partir de la figura A a la D, pues hay un mayor hinchamiento a partir de que se aumenta la temperatura. Además de esto, es muy importante evaluar la viscosidad y pues las propiedades mecánicas que tiene el material, porque a fin de cuentas pues va a ser un plástico, ¿sí? Entonces ahí podemos ver la variación del módulo elástico y la viscosidad en función de las concentraciones que se tienen. A partir de las gráficas encontradas se puede ver, pues en el informe se ve un análisis mayor a esto, pero pues encontramos que este proceso sería bastante eficiente en una concentración de 50% peso a peso de almidón, una temperatura de gelatinización de 120 grados centígrados y una velocidad de cizalla aproximadamente entre 30 a 20 segundos a la -1. Para la parte del medio ambiente, el impacto ambiental y las regulaciones que se tienen que tener en cuenta para la fabricación del producto, nos acoplamos a las normas ISO 14000, las cuales comprenden los lineamientos para realizar la gestión ambiental de todo lo que tiene que ver con el proceso de fabricación del producto. Entre estas podemos encontrar la evaluación del desempeño ambiental que tiene el proceso, las diferentes autoridades y los criterios ambientales que hay que tener, los términos y condiciones, las etiquetas ambientales, entre otras, las cuales ayudarán a llevar a cabo una buena planeación y un buen cuidado al medio ambiente con los criterios que se tiene en la empresa. Para el residuo, para los residuos que vamos a tener, los vamos a tener divididos en 3 partes.
aguas residuales, compuestos fenólicos y residuos orgánicos, tomando en cuenta que las aguas residuales son los residuos que se generan en mayor cantidad. Ahora, para la parte de el tratamiento de aguas y el desecho que se va a generar, vamos a tener diferentes límites en cuanto a metales pesados y a contaminantes básicos dentro de esos caudales que vamos a tener, tomando en cuenta que nuestro proceso se va a llevar a cabo cerca de ríos y establecimientos urbanos. Toca tener en cuenta la temperatura y los diferentes componentes que puede llegar a tener el agua para siempre asegurarnos de que no se sobrepasen los límites impuestos por las autoridades colombianas. Ahora, para la siguiente, tenemos los residuos orgánicos y los compuestos fenólicos, que serían nuestros otros dos residuos principales. Los residuos orgánicos nos vamos a enfocar en la reutilización de estos, ya que pueden ser utilizados en la producción de energía o participar en otros procesos agrícolas, ayudando así a no generar tantos residuos y pues tener un redireccionamiento de estos para la ayuda de otros procesos. En cuanto a los compuestos fenólicos, el decreto 4741 de 2005 los clasifica como compuestos peligrosos, por lo que se dicta que estos tienen que ser recolectados del proceso y ser llevados a una planta de procesamiento, en los cuales se les hará el debido proceso para ya sea desecharlos o utilizarlos en otros procesos. En cuanto a la seguridad la seguridad industrial del proceso, nos basamos en la norma ISO 45001 del 2018, en los cuales para la seguridad industrial se da la guía de planificación, operación, mantenimiento y evaluación del desempeño. Y el objetivo y lo que se espera a cumplir con esta normatividad es prevenir lesiones y el deterioro de la salud del trabajo y proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables a los trabajadores, obviamente. Siguiente. Entonces, como se comentaba, entonces la planificación, como los pasos a seguir es la planificación de acciones y planteamiento de objetivos, la comunicación efectiva y planteamiento correcto de los mantenimientos, preparación y respuesta ante emergencias y el minimizar los riesgos del proceso o en el debido caso eliminarlos. Entonces los riesgos del proceso son los siguientes que nosotros localizamos en nuestro proceso. Relativamente alta temperatura de algunos fluidos en sí. Hay unos que están aproximadamente a 100 grados, entonces esa parte es de tenerle cuidado. Piezas mecánicas en movimiento como agitadores, extrusores, etcétera. Superficies a altas temperaturas, del mezclado. Riesgo eléctrico, pues ya se dijo que la mayoría, casi todos los equipos trabajan con electricidad. Un tanque a alta presión, reactivos químicos y factores humanos. Estos factores tales como descuidos o fallas. Bueno, y aquí tenemos la bibliografía, como se les comentó anteriormente. Pueden tener más información en el documento escrito y muchas gracias por escucharnos. Esperamos les haya gustado mucho nuestro producto BioVac.